Hola a todos nuevamente. Continuamos entonces con la serie de videos. Ya en videos anteriores en el pasado que vimos el tema de servicios, podríamos dar ya por concluido casi toda esta parte de la construcción básica de la app, de la app en Angular, ¿sí? Entonces, ¿qué haremos a partir de este momento? Empezaremos a dar una serie de videos un poco ya más como complementarios para adicionar funcionalidades y aspectos que harían más deseable la construcción de nuestro aplicativo, ¿sí? Entonces, como quedamos en el último video, haremos entonces algo que es muy común, que sería crear el tema de un login dentro de nuestro aplicativo, ¿sí? Vamos entonces al Visual Studio y creemos entonces en este caso un login para nuestra aplicación, ¿sí? Entonces, ¿cómo creamos un login? Pues básicamente un login sería un componente más dentro de nuestra app. Lo ideal es que sea un component, pero como este en sí sería un componente que no hace parte de otro módulo que tengamos nosotros, sino que pues sería como un componente de la aplicación, lo crearíamos entonces afuera para que quede atado al add module, que sería como el módulo principal, ¿cierto? Entonces le damos en GC. Aquí ya lo podemos utilizar todo con siglas para que quede más corto, en G de generar y C de componente, y le decimos el nombre del componente que queremos crear. Ok, una vez creado entonces nuestro componente, procedemos a darle una ruta para poder acceder a él. Entonces vamos al archivo de rutas del módulo principal, que sería el app routing, ¿sí? Aquí tenemos creada nuestra ruta del módulo de usuarios, y lo que podemos hacer es crear un nuevo objeto dentro de este vector de rutas. Le damos su propiedad de path, ¿sí? En este caso le damos login para que sea la raíz del sitio y la palabra login, y en este caso no iría la propiedad loadChildren, sino que iría directamente la propiedad component. ¿Por qué? Porque vamos a cargar un componente y no como pasaba en estas de aquí arriba, que lo que cargamos aquí es un router de un módulo completo para que se subdivida la capacidad de navegación, ¿cierto? En este caso me interesa que esta ruta login específica me cargue directamente a mí un login, ¿cierto? Un componente, o sea que no hace parte de un módulo diferente a este módulo principal. Entonces simplemente le damos component, dos puntos, y la clase del componente que quiero cargar. Ok, ¿qué deberíamos hacer? Ya con eso está disponible nuestra ruta de login. Vamos aquí al navegador, vamos aquí /login, ¿sí? Y vemos que el login se encuentra disponible. Aquí en un segundo que tengo el sitio sin ejecutar. Esperemos que compile para que veamos entonces nuestra vista de login. Una vez compila, entonces volvemos a nuestra página. Ahora sí refrescamos y vemos que ya el login existe, ¿sí? Login works. ¿Qué ocurre? Que como pues a nivel práctico, lo ideal es que el tema del login no tenga ni pie de página ni cabecera, porque estos serían componentes que se deben visualizar una vez yo ya estoy dentro de la aplicación, ¿cierto? El login es esa pantalla, es ese componente que me permite acceder o me rechaza en caso tal el acceso al aplicativo. Entonces hay una fórmula muy sencilla para poder hacer que esto nos funcione. Entonces vamos aquí al aplicativo, y dentro del app component, que es el HTML principal, el que se carga al principio, si ustedes se fijan, aquí tenemos el div principal, la carga de nuestro componente de la cabecera y la carga de nuestro componente de pie de página, y aquí ya estaría la etiqueta para cargar todos los componentes de forma dinámica a través del router, ¿sí? ¿Qué deberíamos hacer entonces? Deberíamos dentro del app component hacer una especie de validación para saber si estamos parados o no en la ruta del login. Vámonos para el component, por la parte del TypeScript, para hacer una función cita que nos permita saber si estamos o no en el routing, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esto? Vamos aquí, le creamos a este componente principal un constructor, ¿cierto? Con el fin de poder inyectar
alguna dependencia. En este caso inyectamos la dependencia que nos interesa, le decimos que es privada, inyectamos el router de Angular y recuerden que el router es esa interfaz, esa clase que nos permite trabajar con todo lo que tiene que ver con el tema de rutas de Angular, o sea, con lo que estamos definiendo a nivel de URL, ¿sí? Y creamos un método, una función que se llame, no sé, si estamos en la ruta de login, pongámoslo en inglés, si es login root, esto me interesa que retorne un booleano. Y aquí adentro, la forma sencilla de validar eso, vamos a retornar directamente de aquí, llamamos la URL, ¿sí? Y le decimos que si la URL es igual a barra login, ¿sí? O sea, si la URL es idéntica a login, si estoy parado aquí en el login, quiere decir que estoy visualizando la pantalla de login, ¿ok? Sería como el ajuste que hicimos aquí. Vamos entonces nuevamente al HTML y ahora sí, aquí en el HTML podemos hacer nuestra validación para si estamos parados en la vista del login, no nos ponga los componentes de cabecera y pie de página, sino que nos ponga los componentes solamente del login en este caso. ¿Cómo lo hacemos? Lo ideal es que creemos entonces una cosa que se llama templates y contenedores para poder utilizar de forma correcta el pintado dinámico que tiene Angular. Entonces creamos un ng container, ¿sí? Aquí, y dentro de este ng container agregamos todo nuestro código. Okay, vamos para allá, como lo teníamos aquí. Listo. Y creamos aquí un ng template para agregar aquí adentro el tema del router outlet, ¿sí? Ponemos aquí el router outlet, ok. ¿Qué es lo importante? Que a ese template le demos un identificador de Angular, entonces podemos llamarlo, no sé, contenido de login, y ya aquí a nivel del container podemos hacer entonces la validación respectiva a través de la directiva de ngIf. ¿Qué validación hacemos? Decimos, vea, si esto es el login root, pero entonces lo negamos porque eso es, si este no es el login root, entonces le decimos muéstrenos el login content. En caso de que sí lo sea, nos mostraría este que sería ya el contenido principal. Vamos a ver si funciona. Ahora vemos, estamos en el login y ya no tenemos nada de estilos y solamente aparece el código de login, ¿cierto? Y si le digo usuarios, ya vemos que me carga la aplicación normal como estamos trabajando y con su cabecera y su pie de página. Listo. Entonces esa era la función de esa condicional que acabamos de hacer al lado de allá en el componente principal. Listo. Entonces creemos entonces un login básico para que podamos ver cómo funciona. Vamos aquí, tengo nuestro HTML, entonces podemos crear un div para contener todo, ¿sí? Le podemos dar, como en este caso ya no tenemos cabecera ni container ni nada, le podemos dar entonces nosotros el estilo que queramos, ¿cierto? Entonces login, puede decir login container, no sé, cualquier nombre de clase, y luego la crearíamos en el CSS respectivo del componente. Podemos crear incluso unas cards, ¿cierto? Entonces le decimos otro div y le damos la clase de login card. Estoy describiendo un login de lo más común y estándar que hay, pero lo podemos hacer a nuestro gusto, ¿cierto? Le damos por aquí un título, iniciar sesión, ¿sí? Podemos entonces ya crear nuestro formulario para poder adicionar los inputs y el botón de llamado a la acción, ¿cierto? El call to action. ¿Qué es lo ideal de nuestro formulario? Ojo, nuestro formulario debe ser sí o sí utilizando el tema de Angular para que no tenga el comportamiento por defecto de HTML, que es la acción de submit cada que se presione un botón dentro de este, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Primero pues le damos un nombre para poderlo llamar a nivel de Angular, llamémosle login form, ¿sí? Formulario login, y le decimos que va a utilizar la directiva ngForm.
listo. Ahora, en el evento ng-submit, que es el evento que se va a ejecutar, se va a llamar cuando hagamos submit dentro del formulario, le decimos que llame una función, enseguida la creamos. Aquí van a salir un montón de errores, pero es mientras lo llevamos. Y una funcionalidad deseable, pero ya es de cada quien, es la propiedad autocomplete, que es para que los navegadores no guarden información de lo que estoy haciendo ahí, es setearla en off. Ya eso sí es decisión de cada quien, si quiero activarle o desactivarle esa función a mi formulario. Perfecto, aquí tenemos dos errores. El primero, que no reconoce este ng-form, y segundo, que pues, obviamente no existe la función de login, y pues ya sabemos por qué es que aún no lo hemos creado. Vamos a solucionar el primero. Este error de ng-form es que al sistema me dice que no conoce esta directiva. ¿Cómo hacemos que la conozca? Vamos al add module principal, y aquí en los imports vemos que no estamos utilizando las directrices de formularios. Entonces le decimos, vea, impórteme la directriz de formulario que se llama forms module de Angular, ¿sí? Entonces ya con eso puedo utilizar las directrices de formularios a nivel de Angular, ¿ok? Y este de aquí, este del login, es sencillo, y es que no existe la función login, ¿sí? Entonces simplemente la creamos y enseguida le ponemos su respectivo código, ¿ok? Hasta ahí va todo perfecto. Continuemos entonces con esta pantalla de login, ¿cierto? Entonces creamos un div. Ahora sí, como tenemos un formulario, entonces podemos hacer uso de Bootstrap para agrupar con el form group todos los componentes del formulario para que quede pues un poquito más decente, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro label para poner el texto, ¿cierto? Label, le decimos que puede ser una variable que llama usuario, ¿cierto? Entonces le decimos usuario del sistema y creamos el input respectivo para este label, ¿cierto? De tipo texto, está bien. Le damos el ID respectivo para el uso de JavaScript, usuario. Lo ideal es que sea el mismo que tiene en el label. Le damos el name, igualmente el mismo para que tenga una concordancia, y le damos, puede ser que es un campo requerido, sí, puede ser campo obligatorio, y lo importante para poder traer los datos de él es utilizar la directiva del modelo de Angular para que de una vez tengamos acceso a los datos de un lado y de otro, ¿cierto? Aquí nuevamente nos va a decir que no lo conoce, pero ya vamos entonces a decirle que lo conozca, igual que este de acá. Entonces este user a nivel del TypeScript, ¿sí? A nivel del TypeScript debería ser una variable o bien un objeto tipo usuario, ya como lo deseemos nosotros. En este caso, para evitarnos mucho código, pues que no es tan necesario, que lo creamos de forma normalita a nivel de cadena. Entonces creamos la variable de tipo string, ¿sí? La podemos poner vacía. Creemos de una vez la de password, igualmente tipo string y vacía, listo. Entonces ya con esto automáticamente cuando el usuario en la vista mapee o escriba algo aquí en este campo, se va a mapear, se va a guardar automáticamente en la variable que llamamos USR. Copiemos y peguemos entonces para el mismo form group para el tema de la contraseña, ¿sí? Aquí form group, le ponemos el nombre, pero password. Aquí yo no sé por qué siempre se cierra de forma automática cuando no debería, pero bueno. Password, le ponemos el mismo nombre aquí, pwd, igual aquí, pwd, aquí me traje una comilla, aquí también le damos el mismo a la variable que ya que quedábamos al lado de allá, y aquí importante, le decimos que el tipo es password para que aparezca oculto dentro de la vista cada medida que digita. ¿Qué nos falta? Nos faltaría el botón de llamada a la acción, ¿cierto? Entonces aquí por fuera del grupo, pero dentro del formulario, muy importante que esté dentro del formulario, si yo creo el botón por fuera, el botón no haría el evento de submit, o si tengo otro formulario por aquí, por decir cualquier cosa, si tengo otro formulario y aquí adentro meto el botón, ¿cierto? Este botón haría un call to action, ¿cierto? Un submit, pero de este formulario, más no de este, ¿sí? Entonces lo ideal es que
solamente sea un formulario y dentro del formulario que me interesa que se haga submit o se envíen los datos al servidor esté ingresado el botón. Ok, entonces pues vamos aquí a esta parte y creamos el botón justo ahí, cierto, le damos button y le damos un tipo, ¿sí? Le decimos que es tipo submit y hagamos uso de Bootstrap para que se vea un poquito bonito. Le ponemos btn, le ponemos, no sé, el color primary, ok, y ahora sí le ponemos el texto, iniciar sesión. Okay, vamos aquí al lista, vemos que está nuestro formulario. Ahora hay que ponerlo un poquito más bonito, centrado y todo el asunto. Para eso sí le creamos por lo menos las clases. Vamos entonces al CSS de él, llamamos nuestra clase login container, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Podemos darle una posición relativa para que no nos moleste mucho con respecto al body. Le podemos dar un alto, le decimos que 100 bh para que sea del alto completo de la pantalla sin importar la resolución y automáticamente la calcule. Le damos un display, en este caso flex, para que nos deje centrarlo y moverlo. Justificamos el contenido, le decimos que al centro. Alineamos los ítems también, podría estar en el centro para que todo quede centradito, y le decimos que no nos ponga una barra de scroll, ¿sí? Esa sería como la configuración por defecto. Vemos cómo se ve, aquí se nos empieza como a centrar nuestro login. Ahora, para que no nos quede como tan feo esto, podemos hacer uso de la segunda clase que le pusimos, que era esta de login card, ¿sí? Para darle un poquito más de estilos a nivel de nuestro login. Creamos nuestra clase login card, le damos nuevamente entonces la posición, le decimos que va a ser relativa con base al padre. Podemos darle un bordeado a los extremos del box, ¿cierto? A las puntas. Separamos un poco el espacio de los elementos con respecto al borde. Le decimos que puede ser 2 rem, está bien, creería yo. Si no, después lo ajustamos. Le damos un ancho. Aquí para efectos prácticos, no sé, 350 píxeles podría ser. Y le damos un Z-index 2. ¿Para qué? Para poder hacer lo siguiente, y es ponerle sombritas para que dé un efecto de relieve, puede ser, ¿cierto? Entonces le decimos que tiene un box shadow. Le decimos que 0 aquí, 4 píxeles podría ser a nivel de Y, 20 de offset podría ser. Si no se ve muy raro, lo ponemos ahorita más bonito. Hagamos uso del RGBA, precisamente para que tengamos ese canal alfa, ¿cierto? Ponemos el 0,0,0 para que quede de ese color, y le damos un punto 4 podría ser, para que no sea oscuro del todo ni tampoco transparente completamente. Y les ponemos un segundo fondo, una segunda sombra de 0 aquí. Entonces aquí ya le ponemos 8 píxeles y aquí le pusimos 4 para que se salga, ¿cierto? Para que no se sobreponga uno sobre el otro. Aquí le podemos decir que 30 píxeles está bien, quería yo. Y nuevamente un RGBA para tener canal alfa. Le decimos que 0 aquí y me importa el canal alfa, entonces le ponemos de pronto el doble del anterior. Listo. Vamos a ver cómo nos va quedando. Aquí ya tenemos un efecto de relieve, está bien. Podemos seguir entonces organizando. Le podemos dar a este H2 un estilo. Como es el único H2 que tenemos en el HTML, lo podemos coger directamente por etiqueta. Le decimos que alinee el texto al centro, ¿sí? Y que una margen con respecto al elemento que tenga abajo le podemos dar, no sé, medio rem para que no quede como todo tan junto. Ok, ahora sí. ¿Qué más podemos hacer? Podemos organizar el form group para que nos siga organizando esta parte de los texts, que los veamos un poquito feitos. Entonces podemos agregarle al form group, que es la clase que utilizamos. Le damos un margen, no sé, creo que al top podría ser de un rem. Venga, verifiquemos. Sí, yo creo que sí, para que no queden tan pegados los dos grupos, para que se separen un poco. Estamos bien. El label también lo veo feito. Organicemos el label, ¿cierto? Le decimos que margin al top también puede ser algo más pequeño para que no quede todo tan junto.
y que por defecto se muestre en bloque, ¿okay? Display block, para que quede así, todo en una sola fila. Recuerden que los únicos elementos que tienen por defecto el display en block son las divs y los groups, los hgroup, las cajas, todo lo que sean elementos tipo caja, pero en el label por defecto sería en línea, ¿cierto? Entonces, para cambiar su comportamiento lo ponemos en bloque. Pongamos entonces un poquito de estilo a este input. Puede ser, cojámoslo por etiqueta igualmente, para que todos sean igual. Le damos el ancho de su contenedor, ¿sí? Separamos el contenido cuando lo escribamos de los bordes de la caja para que no se vea tan apeñuscado, ¿cierto? Buscar un poquito de espacio. Le damos un borde para que tenga un poquito de estilo, un píxel para que se pueda visualizar, le decimos que es sólido y le damos un color, no sé, puede ser un gris así, casi tirando blanco, y le podemos redondear los bordes para que se vea un poquito más moderno, ¿sí? 5 píxeles estaría bien. Listo. Con eso tenemos un poquito más bonito nuestros inputs. Ahora podemos hacerle un cariñito también aquí a nivel del botón, ¿cierto? Podemos sobreescribir la clase de Bootstrap. Le decimos btn. Aquí sobreescribimos parte y le estamos también dando funciones adicionales que de pronto la clase original no tiene, ¿cierto? Le damos un padding 0.5 ren. A este sí le podemos quitar los borders para que no se vean los bordes tan tipo Windows 95. Redondeamos la forma en vista de que tiene un background, pues, no se redondearían los bordes, pero sí el background completo junto con el elemento. Podemos cambiar la forma del cursor para que aparezca la manito cuando ponemos el mouse por encima, ¿sí? Y yo creo que con eso es suficiente. Ok, ahora sí, tiene más pinta de botón de inicio de sesión. Ok. ¿Qué más podemos hacer? Le podemos dar si queremos un fondo, pero ya ahí sí queda a decisión de cada uno de nosotros, ok. Pero entonces para que a mí no me quede tan plano, le pondría aquí un background color. Le podemos dar una especie de color no tan fuerte como es transparente. Aquí podríamos hacer incluso poner una imagen de fondo para que quedara más bonito mi login, pero ya ahí se los dejo pues entonces a decisión de ustedes. Vamos entonces a programar, antes de terminar este video de login, qué debería llevar o cómo sería más o menos la forma de trabajar con este botón de login. ¿Sí? Si le doy login, miren que él no está haciendo el comportamiento por defecto que sería un submit, sino que realmente lo que está haciendo es llamar ¿dónde está mi login component? Esta es llamar esta función de login, ok. Entonces mire que con solamente decirle que es un formulario de Angular, el submit por defecto se cancela. Entonces aquí lo ideal es que llamemos un servicio para el login, ¿cierto? Por ahora, como no tenemos uno, entonces voy a crear una funcioncita simulada a nivel de los servicios. En este caso tengo un servicio de utilidades, hagámoslo aquí. Creamos un método login que reciba al usuario, que reciba la contraseña, ¿sí? Podría ser. Aquí le decimos que nos retorne un observable, podría ser un observable de tipo booleano, ¿sí? Aquí, ¿para qué lo hago observable? Para que cuando tengamos la llamada a una API, ¿cierto? Nos retornemos el mismo tipo de dato y no sea sino cambiar aquí la llamada, ¿ok? Para no tener que hacer algún otro cambio. Entonces decimos que retorne un nuevo observable. Y este recibe en el constructor el suscriptor, ¿cierto? Entonces mandamos el suscriptor. Subs. Le decimos next. Entonces en next enviaríamos el valor que queremos darle. En este caso le decimos hagamos una validacióncita aquí sencilla, vea. Si el usuario es igual a admin, podría ser
y la contraseña es igual también a admin. Entonces retorne eso, ¿sí? Después de decirle que le retorne eso, le decimos al suscriptor punto complete, ¿okay? Para que asuma o simule que la llamada a la API se hizo de forma completa, ¿okay? Aquí tendríamos que llamar la API y ya la API hacer la lógica del funcionamiento, ¿okay? Vamos entonces nuevamente a nuestro login. Aquí esta clase no tiene un constructor, entonces le creamos su constructor e inyectamos de forma privada el servicio de utilidades, ¿cierto? Utility service, y aquí lo que podríamos hacer es this util service.login, le enviamos el usuario que tenemos aquí, le enviamos la contraseña que tenemos aquí, ¿sí? Y nos suscribimos a sus respuestas, ¿sí? Entonces la respuesta, y aquí tenemos que respuesta va a ser del tipo booleana. Listo. Que también podemos hacer aquí dentro de esto, inyectamos el router para poder navegar y enviarlo a la página que nos interese después de eso, ¿cierto? Router, le decimos que en el router, listo. Y aquí le decimos si rs es true, entonces a través del router le decimos que no vamos a navegar a una ruta específica. En este caso podría ser la raíz del aplicativo, ok. Aquí en el else podríamos hacer uso del suite alert, ¿sí? Entonces agregamos el sual, ¿sí? Para llamar entonces diciéndole hey, el usuario y la contraseña no son correctos. Abrimos un file aquí, abrimos el objeto y le decimos, no sé, el título, usuario y o contraseña incorrectos. Listo. Le podemos dar entonces el icono y le decimos que es el de error, ¿sí? Ya con eso vendríamos aquí, escribimos cualquier usuario y cualquier contraseña y tenemos nuestro error clarísimo de usuario y contraseña incorrectos. Le damos admin, que fue lo que dejamos allá en el código, y vemos que nos redirige a la raíz del sitio. ¿Listo? Entonces hasta este momento quedaríamos con la creación de nuestro componente básico de login. En siguientes videos veremos de pronto un poquito de cómo controlar esa seguridad, pero a nivel de funcionalidad de login creo que estamos más que completos.